Lección Divina, martes 14 de febrero de 2023, sexta semana del tiempo ordinario, ciclo A. Hagamos oración. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos del 14 al 21. Se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Él les hacía esta advertencia: abrir los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta les dice: ¿por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No os acordáis de cuánto partí los 5 panes para los 5.000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12, le dicen. Y cuando partí los 7 entre los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogisteis? Le dicen 7. Continuó: ¿aún no entendéis? Reflexión. El Evangelio ayer nos hablaba del malentendido que había entre Jesús y los fariseos. Hoy el Evangelio nos habla del malentendido entre Jesús y los discípulos y muestra cómo la levadura de los fariseos y de Herodes, o sea, lo que son la religión y el gobierno, había infiltrado también en la cabeza de los discípulos hasta el punto de que no fueron capaces de acoger la buena nueva. Marcos dice: cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Jesús advierte a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Pero ellos no entendían las palabras de Jesús. Piensan que habla así porque había olvidado comprar el pan. Jesús dice una cosa y ellos entienden otra. Este desencuentro era el resultado de la influencia insidiosa de la levadura de los fariseos en la cabeza y en la vida de los discípulos. Y las preguntas de Jesús: ante esta falta casi total de percepción en los discípulos, Jesús les hace una serie de preguntas rápidas sin esperar una respuesta mm, como grande. Preguntas duras que evocan cosas muy serias y revelan una total incomprensión por parte de los discípulos. Por increíble que parezca, los discípulos llegaron a un punto en que no se diferenciaban de los enemigos de Jesús. Anteriormente Jesús se había quedado triste con la dureza de corazón de los fariseos y de los herodianos. Ahora los discípulos mismos tenían un corazón endurecido. Anteriormente los de fuera no entendían las parábolas que tenían, porque tenían ojos y no veían y oídos y no escuchaban. Ahora los discípulos mismos no entendían nada porque tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Además de esto, la imagen del corazón endurecido evocaba la dureza del corazón de la gente del Antiguo Testamento, que siempre se desviaba del camino.
Evocaba asimismo el corazón endurecido del faraón que oprimía y perseguía al grupo. Esa expresión de tienen ojos y no ven y oídos y no oyen evocaba no solo a la gente sin fe, criticada por Isaías, sino que también a los adoradores de los falsos dioses, de los cuales el Salmo decía, tenían ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Las dos preguntas sobre el pan son acerca de la multiplicación de los panes. ¿Cuántos cestos recogieron la primera vez? 12. Y la segunda vez, 7. Como los fariseos, también los discípulos, a pesar de haber colaborado activamente en la multiplicación de los panes, no llegaron a comprender su significado. Jesús termina diciendo, ¿aún no entendéis? La forma que Jesús tiene de lanzar esas preguntas, unas después de otras, casi sin esperar respuesta, parece una ruptura, revela un desencuentro muy grande. ¿Y cuál es la causa de este desencuentro? Pues la causa del desencuentro de Jesús y los discípulos no fue su mala voluntad. Los discípulos no eran como los fariseos. Estos tampoco entendían, pero en ellos había malicia. Se servían de la religión para practicar y condenar a Jesús. Los discípulos, por el contrario, eran buena gente, no tenían mala voluntad, pues aún siendo víctimas de la levadura de los fariseos y de los herodianos, no estaban interesados en defender el sistema que manejaban los fariseos y los herodianos contra Jesús. Entonces, ¿cuál era la causa? La causa tenía que ver con la esperanza mesiánica. Había entre los judíos una gran variedad de expectativas mesiánicas de acuerdo con las diversas interpretaciones de las profecías. Había gente que esperaba un Mesías, otros a un Mesías santo sacerdote, otros a un Mesías guerrillero, subversivo, otros a un Mesías doctor, otros a un Mesías juez, otros a un Mesías profeta. A lo que parece nadie esperaba un Mesías siervo anunciado por el profeta Isaías. Ellos no daban valor a la esperanza mesiánica como servicio del pueblo de Dios en favor de la humanidad. Cada cual, según sus propios intereses y según su clase social, esperaba al Mesías queriendo encajarlo en su propia esperanza. Por esto, el título Mesías dependía de las personas o de la posición social. Podía significar cosas bien diferentes. Había mucha confusión de ideas. Es en esa actitud de siervo que está la llave que va a encender una luz en la oscuridad de los discípulos y que los ayudará a convertirse. Solamente aceptando al Mesías como el siervo sufriente del que habla Isaías, ellos serán capaces de abrir los ojos y comprender el misterio de Dios en Jesús. Para nuestra reflexión personal, ¿cuál es hoy la levadura de los fariseos y de los herodianos para nosotros? ¿Qué significa hoy o para mí tener el corazón endurecido? La levadura de Herodes y de los fariseos impedía a los discípulos entender la buena nueva. La propaganda que nos dan en televisión nos impide hoy entender la buena nueva de Jesús. Hagamos oración. Cuando digo, vacila mi pie,
Tu amor, Yahvé, me sostiene en el colmo de mis cuitas interiores. Tus consuelos me confortan por dentro. Amén. Alabado sea Jesucristo.